Bien, muchas gracias por esta presentación y esta reflexión tan acogedora. Y bueno, creo que lo que tenemos por delante es decir algo acerca del Leviatán. Y entonces lo primero que uno se plantea es, bueno, ¿de qué trata el Leviatán, ¿no? ¿Cuál es el tema, el asunto, el subjectum, ¿no? en el Leviatán? Y ya aquí nos encontramos con algunos problemas. Concretamente, bien, cuando nosotros leemos el Leviatán, inevitablemente y además legítimamente, de lo que se está tratando en nuestra lectura del Leviatán, el Leviatán leído por nosotros, es de una cosa que podemos llamar y que de hecho llamaremos a lo largo de esta exposición, por ejemplo, pues el poder civil o la sociedad civil o simplemente lo civil, ¿no? En nuestra lectura de eso es de lo que se trata, inevitablemente, en una buena lectura. Al mismo tiempo, sin embargo, esa cuestión de qué trata o cuál es el subjectum de un discurso, de una exposición o aunque sea de una actividad, bien, evidentemente menciona ese subjectum, ese de qué se trata, de qué se está hablando, como pues decir algo que estaría ya ahí y de lo cual nos ocupamos, o sea, sobre lo cual colocamos o vertemos predicados, o de lo cual surgen, o a partir de lo cual surgen caracterizaciones o observaciones, ¿no? Por lo tanto, algo de alguna manera previamente dado, que está ahí, ¿no? Eso es lo que significa, por otro lado, la palabra subjectum, y por eso lo he dicho en latín, pero es igual en francés, en inglés, en alemán y en cierta manera en castellano, ¿no? Algo que está ahí, y sobre lo cual se efectúan predicaciones, observaciones, constataciones, consideraciones, algo que está ahí y de lo cual brotan o manan o de lo cual se manifiestan ciertas características de ciertos predicados. Bueno, y entonces es muy importante que tengamos en cuenta que aunque para nosotros el subjectum, cuando leemos el Leviatán, sea precisamente lo civil, el poder civil, la sociedad civil, sin embargo, eso no puede ser así en el texto mismo, en el propio Leviatán, justamente porque no puede lo civil, la sociedad civil, el poder civil, tener ahí ese carácter de algo que ya está, de algo de lo cual o acerca de lo cual se están haciendo predicaciones o observaciones porque ya se lo tiene delante. En otras palabras, no puede ser el de qué se trata porque se lo está inventando. Porque está apareciendo, porque es en ese discurso donde se está constatando por primera vez el estar ahí, por tanto no hay el sub de subjectum, no hay el ya, que está significado en ese sub de la palabra subjectum, no es aquello que ya se encuentra ahí. Hobbes no puede hablar de lo civil porque lo está inventando, porque lo está produciendo, porque lo está encontrando, porque lo está reconociendo originalmente ese fenómeno, se está encontrando con él. Entonces no puede ser eso el asunto, el tema. Esta, digamos, duplicidad de perspectivas, o sea, cuál es el tema en nuestra lectura correcta del Leviatán y cuál es el tema en el Leviatán mismo, ¿no? Cuál es el asunto, el subjecto de qué en el Leviatán mismo, esta duplicidad de perspectivas puede pues producir algunos efectos engañosos, ¿no? Puede producir algunos efectos de engaño. Por ejemplo, que dado que nosotros sí que hablamos de la sociedad civil y del poder civil, incluso nuestra lectura del Leviatán está inevitablemente en esa órbita, ¿no? Bueno, lo que tomemos, puede ocurrir que tomemos como
tesis acerca del poder civil y acerca de la sociedad civil, rasgos de la exposición de Hobbes que no son sino la expresión de ese carácter original de estárselo inventando, de que el fenómeno está surgiendo ahí. Por lo tanto, rasgos que no hacen otra cosa que precisamente subrayar, expresar el carácter radicalmente primitivo, el carácter radicalmente inicial de la constatación que se está haciendo. La irreductibilidad a cualquier cosa anterior no en sentido cronológico, sino incluso en sentido lógico, ¿no? La irreductibilidad a cualquier cosa anterior. Por lo tanto, digamos, lo que pudiéramos llamar, no el absolutismo, sino la absolutez de lo que se está diciendo. La absolutez quiere decir su no proceder de, no apoyarse en, no fundamentarse desde. Eso es lo que quiere decir absolutez. Puede ser que confundamos absolutez con absolutismo nosotros al leer, ¿no? Puede ser que tomemos como contenidos de la exposición de Hobbes acerca del poder civil lo que no son sino expresión de este carácter absoluto en el sentido de irreductible, es decir, de que ese fenómeno, poder civil, sociedad civil o lo civil, no se deriva de ninguna otra cosa preexistente o predeterminada, ¿no? Sino que ahí se lo descubre, ¿no? Es decir, que no hay un orden previo. No hay un orden previo a partir del cual se fundamente esa posición de lo civil. No hay un orden previo a partir del cual eso se fundamente. No hay, por lo tanto, un orden previo que represente el papel de lo supuesto, lo natural, etc. Y a partir de lo cual se deduzca lo civil. Que no se presupone, por lo tanto, un cierto conjunto de vínculos, no se presupone un cierto conjunto de vínculos, sino que por el contrario se afirma el carácter radicalmente originario de ese fenómeno que se está constatando. No se presupone un cierto conjunto de vínculos, no se presupone una determinada, digamos, comunidad, colectividad, situación, desde la cual se estableciese el poder civil. Podríamos decir, quizá, que a esta que he llamado absolutez, diciendo cuidado, que se puede tomar por absolutismo, ¿no? Que lo podemos tomar incluso al leer el Leviatán, ¿no? ¿De acuerdo? A esta absolutez se la podría llamar entonces, en cierta manera, y me voy a atrever a emplear una palabra arriesgada, se la podría llamar, en realidad, laicidad. Laicidad. Más que, mantengo lo de absolutez con el sentido que le he dado, el carácter originario de esa constelación, no derivar a partir de una. Se la podría llamar laicidad. Si admitimos que la palabra laico, o que el concepto de laicidad, no hace referencia solo a eso que solemos llamar confesiones religiosas y similar, sino que hace referencia a todo lo que sea pertenencia presupuesta a una colectividad determinada, ¿no? A una comunidad determinada, ¿no? Entonces, esa absolutez de la que hablamos sería laicidad en el sentido de ruptura, de ruptura con cualquier presuposición de pertenencia a un sistema determinado de vínculos. O sea, laico sería en este contexto y además, bueno, es bastante concorde con el origen remoto de la palabra. La palabra, por ejemplo, es un préstamo, no es una palabra que haya evolucionado así desde el griego, pero incluso es bastante consistente con el significado original de la palabra, de que laico es aquel o aquello que, al menos en el discurso que estamos haciendo, no lo estamos considerando como miembro de alguna particular comunidad cualificada, sino simplemente como uno de uno y otro y otro y otro y otro y otro ilimitado, ¿no? Entonces, sería laicidad en este sentido. Bueno, estamos diciendo con esto que
en todo caso, la relación del fenómeno de lo civil, del poder civil, de la sociedad civil, con todo eso que pudieran ser vínculos que en ese contexto se pudieran calificar de naturales, pero no porque sean de la naturaleza en un sentido posterior del término, sino simplemente naturales en el mero sentido de dados, ¿no? O sea, la relación la relación de lo civil con esos sistemas de vínculos es justamente la relación de la ruptura. Es justamente la relación de la ruptura de esos sistemas de vínculos. Es justamente la relación de la ruptura, la esquepsis, la epogé, el dejar fuera, el de alguna manera partir del mero uno y otro, ¿no? Es muy importante esto, para lo que hoy podamos aprender del Leviatán. Es muy importante esto porque si no se entiende así, es decir, si se admite la posibilidad de derivar lo civil a partir de una situación predeterminada, llamémosle natural o como se quiera llamar, si se admite que la relación de lo civil con eso es otra que la de la ruptura, la esquepsis, la epogé, si se admite una continuidad, entonces sucede que, claro, eso anterior, eso dado, siempre, evidentemente nunca es un uno y otro, nunca es un ilimitado, nunca es un continuo, siempre es algún sistema de vínculos, por lo tanto de células a cuya cabeza hay determinados responsables, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces en ese caso, o sea, si reivindicamos algo de eso frente al poder civil, o si pretendemos derivar el poder civil de algo de eso, ¿no? Entonces no estamos pretendiendo derivar el poder civil de los individuos o los ciudadanos o los hombres, porque no son los individuos, los ciudadanos o los hombres, sino que son siempre ciertas comunidades, ciertos vínculos, ciertas células con ciertas cabezas, ¿no? Por lo tanto, de lo que partimos no es, si hacemos esa, digamos, reivindicación aberrante de algo frente, de algo de lo cual el poder civil deriva y que de algún modo estaría antes, ¿no? Si hacemos esa reivindicación aberrante, lo que estamos reivindicando, aquello con lo que nos encontramos, no es el individuo, ni el hombre, ni el ciudadano, sino que es o el cabeza de familia, o el maestro de taller, o el cura, o el obispo, porque siempre son vínculos determinados que dan lugar a células determinadas con cabezas determinadas, ¿no? Con lo cual puede producirse el efecto perverso, de que si es frente a esa absolutez del poder civil, si es frente a esa absolutez que yo he llamado laicidad del poder civil, si es frente a eso como se reivindican determinadas independencias o determinadas libertades o determinadas garantías de determinados derechos, si es frente al poder civil como se efectúa esta reivindicación de estas garantías de libertades y derechos, entonces lo que se está reivindicando es la libertad y el derecho del cabeza de familia, del maestro de taller, del cura y del obispo, no del ciudadano, no del individuo, no del individuo. Y cuidado, porque quizás sin querer, quizá por puro desliz verbal, esto es un poco lo que se hace cuando a la hora de reclamar garantías de derechos y libertades se pide que el poder civil respete, se emplea esa palabra, respete esos derechos y esas libertades. Respetar implica una exterioridad de aquello que se respeta.
Por lo tanto, digamos, el poder civil tendría que tener algún otro fundamento que no fuese precisamente la garantía de los derechos y libertades, con lo cual parece que nos lo hemos cargado, ¿no? En otras palabras, en esa línea nos encontraríamos con dificultades para explicar cómo justificamos en general el que tenga que haber algún poder civil, sea del tipo que sea, porque si lo que tiene que hacer es respetar, pues la manera más radical de respetar cualquier cosa es simplemente no existir, ¿no? Simplemente no existir, ¿no? O sea, respetar es no transgredir, no violar, no invadir. Bueno, pues si no existes, no transgredes, no invades, no violas nada. Dicho de otra manera, claro, si es respetar algo previo, es respetar algo que ya y entonces otra vez nos encontramos no con el ciudadano, sino con el padre de familia, el maestro de taller, el cura y el obispo. Bien, esto era simplemente para tratar de sugerir los efectos aberrantes que puede tener si no nos preocupamos de evitarlo, esa distancia histórica entre el Leviatán y nuestra lectura de él. Es decir, eso de que lo que para nosotros inevitablemente es el subjectum, eso no puede ser subjectum en el Leviatán. Y entonces, si por ignorar esta distancia, digamos, tomásemos como rasgos de la exposición, o sea, o como tesis acerca del poder civil, lo que son mera expresión de eso que he llamado, de eso que he llamado absolutez, de eso que he llamado laicidad, entonces evidentemente se producirían ese tipo de efectos perversos, que de hecho se producen masivamente en la mayor parte de las lecturas ordinarias del Leviatán. Bien, de todas maneras, de lo que no podemos librarnos es de que en efecto nosotros, cuando leemos el Leviatán, estamos discutiendo sobre el poder civil, está claro, aunque sea viendo cómo surge o cómo ha tenido que surgir ese surgir, quiero decir, lógicamente, conceptualmente, cómo ha tenido que surgir fenomenológicamente, si quiere decir así, ese fenómeno, nosotros inevitablemente cuando leemos el Leviatán lo que estamos discutiendo es cómo ha surgido conceptualmente, fenomenológicamente ese elemento, ¿no? Ese fenómeno que llamamos poder civil o simplemente lo civil, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer para combatir ese tipo de efectos perversos que he mencionado es tratar de tomar debidamente ese concepto de poder civil, tratar de efectuar una construcción de ese concepto que sea concorde con lo que hay en el Leviatán, que sea concorde con, o sea, que descubra el orden interno de las razones en el Leviatán, o sea, no simplemente historias intuitivas que uno puede tomar de la lectura, sino que descubra la lógica interna de la obra, la lógica por sí subyacente a la obra, que descubra, digamos, en qué orden se suceden los teoremas, por decirlo de alguna manera, en qué orden se fundamentan unos en otros, ¿no? En qué orden fundamentan unos a otros. Entonces, empezaríamos quizá como, como ya se ha hecho más de una vez, con una delimitación no ya de poder civil, sino primero de poder. ¿Qué quiere decir poder? Con una delimitación de qué quiere decir poder, que por supuesto no es válida para cualquier cosa que en cualquier momento de la historia humana, incluso de la historia de eso que llamamos Occidente, se haya expresado con palabras que se puedan traducir por poder, pero que sí que es lo que significa la palabra poder a lo largo de una historia que más o menos es la que empieza en Hobbes o como en otros aspectos empieza en Descartes, ¿no? Definiríamos esto del poder como una cierta manera, nos situamos de todos modos dentro de un conjunto histórico más amplio, es decir, toda la historia de lo que llamamos Occidente, y entonces eso del poder, tal como vamos a tener que hablar de ello, sería una cierta manera particular de producirse
incluso si queréis un caso límite, incluso podríamos decir que autosupresivo o autodestructivo, caso límite en el cual el fenómeno se destruye a sí mismo, ¿no? Caso límite de algo más general sobre lo cual estamos, bueno, por lo menos algunos, llamando la atención todos los días, que es eso de que los conceptos del tipo saber, conocer, percibir, siempre contienen, en cualquier parte, o sea, estoy diciendo una cosa tan vaga, tan general, que puede valer para la Edad Moderna, para la Grecia antigua o para la China clásica, ¿no? Pero cualquier cosa que podamos traducir, por saber, poder, etcétera, por saber, percibir, conocer, entender, ¿no? Siempre tiene algo que ver con ser capaz de habérselas con, ser capaz de manejar, ¿no? Siempre tiene que ver con destreza, pericia, siempre tiene que ver con manejar, manipular, etcétera. Siempre tiene que ver con eso. Bien, eso es muy general. Ahora, he dicho que me iba a referir a un caso límite de eso. A un caso límite que de puro límite, de hecho, es incluso autodestructivo de eso mismo, ¿no? El caso límite es aquel en el que ese ser capaz de habérselas, con la cosa, que está implicado en toda noción de conocer o de saber o de entender, ese ser capaz de habérselas con la cosa, lo es en el sentido de ser capaz de hacer con la cosa tanto X como lo contrario de X, tanto esto como lo contrario de esto. En otras palabras, ese ser capaz de habérselas con la cosa tiene el sentido de que tanto más somos capaces de habérnoslas con la cosa, tanto más nos las habemos con la cosa, cuanto más estamos en condiciones de hacer con la cosa tanto un X como lo contrario de X. O sea, cuanto menos estamos vinculados por algo así como una finalidad inherente a la cosa. Cuanto menos estamos vinculados por algo así como una finalidad inherente a la cosa. Por lo tanto, la capacidad de habérselas con la cosa, esa capacidad que está implicada en la noción misma de saber o de conocer, sería, digamos, al mismo tiempo una especie de liberación frente a la cosa, en el sentido de no dependencia frente a orientaciones que pudieran ser intrínsecas a la cosa misma, posibilidad de hacer con la cosa tanto más cuanto más conozcamos. No es que podamos absolutamente hacer con la cosa lo que nos dé la gana, sino simplemente que tanto más podemos, en ese sentido, cuanto más con la cosa. No siempre la vinculación de conocer con ser capaz de habérselas conseguido. Por eso he dicho que ese caso límite, esa interpretación límite, es una interpretación al mismo tiempo autodestructiva del fenómeno. Autodestructiva del fenómeno porque en origen, por ejemplo en la Grecia antigua, pero en más sitios, en origen, eso de que conocer sea ser capaz de habérselas con, ser capaz de manejar, tiene que ver con que hay una manera de tratar la cosa que es la adecuada. Es aquello de que el zapato es zapato en el pisar seguro, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una manera de tratar con la cosa que es la adecuada y por lo tanto el tratar con, el habérselas con, el manejar es al mismo tiempo descubrir el ser de la cosa y por tanto conocer, saber de la cosa. Eso es el sentido original, al menos dentro de la historia occidental, de esa identidad de conocer con ser capaz de habérselas con, que es que efectivamente el habérselas con, o sea, el conocer es habérselas con, el saber es habérselas con, porque el habérselas con es descubridor, es reconocedor de lo que la cosa es. Es reconocedor de lo que la cosa es. Mientras que ahora, en el caso límite que estaba describiendo hace un momento,
En el caso límite que estaba describiendo hace un momento, está ocurriendo lo contrario. Está ocurriendo lo contrario, por eso digo que es una interpretación de algún modo autodestructiva, un caso límite autodestructivo del fenómeno. Ahora, efectivamente, el conocer tiene que ver o es idéntico con ser capaz de habérselas con, pero precisamente porque el conocer capacita para hacer con la cosa lo que uno quiera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no en el sentido de que el andar con la cosa sea reconocer su propio ser, ¿no? Sea reconocerle su propio sentido intrínseco, ¿no? Sino precisamente porque cuanto mejor conoces la cosa, lo que eso significa es que más independiente eres con respecto a una finalidad propia de ella, ¿no? Más independiente eres. Por lo tanto, más ahora, en esta situación límite, en este caso límite, repito, caso límite autodestructivo, que he dicho, ¿no? En este caso límite autodestructivo de la identificación de capacidad con conocimiento, en este caso límite, la cosa es tanto más presente, por lo tanto es tanto más transparente, cuanto menos me obliga, ¿no? Cuanto más soy dueño de ella, cuanto más dispongo de ella. O sea, no dependo, sino que dispongo. No dependo, sino que dispongo. Con lo cual, el ser mismo de la cosa, en definitiva, se hace residir en una especie de neutralidad, de disponibilidad, en principio, tanto para esto como para aquello, pues lo que justamente cuanto más transparente es la cosa, menos sometidos estamos a hacer con ella lo que su propio ser por sí mismo determine. En este caso límite, repito, en este caso límite, el ser de la cosa pasa a estar constituido por una especie de neutralidad, de disponibilidad para un uso o para otro, para un uso o para el contrario, digamos. En principio se supone que el conocer mejor una enfermedad capacita para curarla. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el conocimiento. O sea, el conocimiento en sí mismo tanto capacita para curarla, como para producirla, como para evitar que se cure, ¿no? Y además, como tal conocimiento es absolutamente neutral respecto de ser utilizado para lo uno o para lo otro. Si es conocimiento, entonces tanto vale en principio para curarla como precisamente para producirla, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el conocer en cuanto a vérselas con, en cuanto a ser capaz de manejar, ha adquirido esa interpretación, que, repito, de alguna manera es autodestructiva por lo que ya he dicho, puesto que a fin de cuentas convierte el ser de la cosa en algo neutral. Precisamente por eso de esa autointerpretación extrema del saber como poder, de esa autointerpretación extrema, precisamente de ahí surge la noción de una neutralidad del saber, una neutralidad de la ciencia. La cosa en sí misma, el conocimiento en sí mismo, es neutral respecto a su utilización, en este sentido o en aquel otro. Bueno, entonces hemos llegado a un modo de ser de las cosas que, sin entrar mucho en esa discusión que no nos interesa, ese caso límite de algo que viene de muy atrás, que es lo de saber como poder, ese caso límite que he descrito, sería en realidad el caso límite que llamaríamos modernidad, ¿no? Es esa noción moderna de saber, o la noción moderna de poder, ¿no? Una noción moderna de poder, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí me voy a permitir emplear la palabra poder para designar ese particular modo de ser de las cosas, que quizá define una situación histórica determinada, que sería la modernidad, pero no es en esto en lo que más nos vamos a centrar, ¿no? O sea, voy a llamar poder a ese modo particular de ser de las cosas, en el cual la cosa es neutra respecto a su utilización para esto o para aquello otro, lo cual se traduce en que tanto más se conoce la cosa, tanto más transparente es la cosa, cuanto más en efecto se está en la posibilidad de utilizarla para lo uno o para lo otro, cuanto más independiente
se es frente a un ser de la cosa en sí misma. Por lo tanto, cuanto más se dispone de y no se depende de la cosa. Bien, si admitimos, una vez admitido esto, entonces estamos ya en una especie de primer teorema, que podríamos formular. El orden en el que formulo los teoremas pretende, o sea, naturalmente, a veces dos teoremas de los que voy a formular podrían formularse como uno o uno como dos, por supuesto, pero el orden en que los formulo pretende efectivamente descubrir, con las imperfecciones que sea, digamos, la sustancia lógica del Leviatán, ¿no? Un primer teorema ya está, y es evidente que está, en este caso, la presencia de ese teorema a lo largo de todo el Leviatán. No se le oculta a nadie. Lo que pasa es que las relaciones que hemos establecido de ese teorema son otra cosa, ¿no? El primer teorema es algo así como que ningún fin u objetivo es inherente a la cosa misma, ¿no? Ningún fin u objetivo es inherente a la cosa misma. El conocimiento, o sea, la presencia de la cosa, ningún fin u objetivo es inherente a la cosa misma, es decir, que la cosa es tanto, es simplemente la expresión en 4 palabras de eso que he dicho de que la cosa es tanto más conocida, tanto más transparente, cuanto más se la puede utilizar tanto para lo uno como para lo otro. Eso quiere decir que la cosa no determina ella misma en sus propios objetivos, fines, etcétera, etcétera, ¿no? Ningún fin u objetivo es inherente a la cosa misma. Por lo tanto, lo mismo dicho de otra manera, ese mismo teorema, el conocimiento no determina fines. El conocimiento no determina fines. Ni siquiera fines parciales, o sea, no determina fines, no determina objetivos, ¿no? El conocimiento no determina fines. Esto quiere decir que, como sin duda fines los hay en todo momento, esto quiere decir que el conocimiento es solo cálculo de estrategias para conseguir los fines que haya, ¿no? Los cuales no son determinados por el conocimiento. El conocimiento es cálculo de estrategias. Con esto nos estamos acercando mucho más incluso a la manera de hablar del propio Hobbes, ¿no? El conocimiento es solamente cálculo de estrategias, no determina objetivos. Y decir el conocimiento es solamente cálculo de estrategias, eso es lo mismo que, dicho en términos más literales del Leviatán, repetido muchas veces en el Leviatán, la razón es lo que llamamos el conocimiento, terminología que se mantendrá como típicamente inglesa. O sea, en Hume también razón quiere decir, o sea, la palabra razón o la palabra conocimiento quieren decir lo mismo, y además tiene ese significado restrictivo, mera constatación en la cual lo que no hay es nunca premisas para un paso a algo decisorio, ¿no? Para un paso a algo que tenga el carácter de esto sí, aquello no, ¿no? Bueno, o sea, en cuanto objeto de conocimiento, la enfermedad tanto merece ser producida como ser curada, ¿no? Entonces, esto de el conocimiento es solo cálculo de estrategias, no contiene fines, cálculo de estrategias para los fines que haya. Esto es lo que, una manera de hablar habitual de Leviatán, eso de la razón está al servicio de las pasiones, la razón está al servicio de las pasiones. Las pasiones quieren decir aquí la orientación apetitiva, la orientación hacia este o aquel o el otro objetivo o fin. La razón es solamente el cálculo de estrategias, no determina los objetivos y los fines. No determina los objetivos y los fines, sino que es solamente el cálculo de estrategias. Fijaros bien, esto hace exactamente todo lo contrario de lo que pudiéramos llamar subjetivizar la razón o hacer la razón relativa. Al contrario, o sea, para que ese cálculo de estrategias sea eficaz, sea el cálculo de estrategias, para que eso no sea un círculo vicioso, hace falta que en cambio el qué estrategias resultan válidas y qué estrategias no resultan válidas, eso no lo determinen las pasiones. ¿De acuerdo? Es decir, que por más que yo quiera A y también quiera B apasionadamente, si B es cognitivamente incompatible con A, pues me tengo que aguantar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el conocimiento solamente tiene que ver con la estrategia de consecución, y no con determinar qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Eso es el primer teorema. Entonces,
un segundo teorema que no es exactamente coincidente con esto, por eso lo llamo segundo, pero es evidente que está en coimplicación con ese. No hay objetivo alguno que lo sea por sí mismo. No hay objetivo alguno que lo sea por sí mismo, por su propio quiz cognoscitivamente accesible, ¿no? No hay objetivo alguno que lo sea por sí mismo y por lo tanto, muy importante para lo que va a seguir después, y por lo tanto, no hay objetivo alguno que lo sea de manera tal que se lo pueda suponer universalmente compartido. ¿Está claro? No hay objetivo alguno que lo sea por sí mismo y por lo tanto no hay objetivo alguno tal que se lo pueda suponer compartido por todos. Las determinaciones cognoscitivas racionales sí que se puede asumir que solo dependen de ser más o menos inteligente el encontrarlas. ¿De acuerdo? Las determinaciones racionales cognoscitivas se puede asumir solamente, depende solo de ser más o menos inteligente el encontrarlas, ¿no? Pero los objetivos no. Los objetivos no, puesto que digamos, ninguna cosa es objetivo por su propia naturaleza, ¿no? Por su propio quiz cognoscitivo, ¿no? Y por lo tanto, ahí no hay, en ese terreno de los objetivos, nada que pueda ser, suponerse que es objetivo de todos. Bueno, también debemos incluir aquí, y además implícitamente acabo de hacer referencia a ello cuando he dicho en cuestiones cognoscitivas depende solo de ser más o menos inteligente el darse cuenta, pero sí que se puede admitir que son de validez para todos, ¿no? Hay que incluir aquí evidentemente también la posibilidad o no posibilidad, o el que haya sentido o no haya sentido en la noción de error, equivocación, de no darse cuenta de algo, ¿no? Tiene sentido hablar de error o de no ser lo suficientemente inteligente, como he dicho hace un momento, o de no darse cuenta o de no haber caído de la higuera, ¿no? Tiene sentido eso en las cuestiones que son conocimiento, es decir, en el cálculo de estrategias, es el conocimiento, ¿no? En cambio no tiene ningún sentido esa noción de error o de equivocación en lo que se refiere a la determinación de la orientación apetitiva misma, ¿no? Está claro, a la determinación de objetivos ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que esta pasión o este deseo es equivocado y este otro es acertado? No quiere decir nada. Otra cuestión es si no se trata de un deseo o de una pasión, sino simplemente de la elección de medios para conseguir otra cosa que es la que sí constituye posiblemente contenido de pasión o de deseo, ¿no? Ahí sí, en estos segundos sí cabe el error, ¿no? Sí cabe el error y cada uno es responsable de sus errores, por así decirlo, y tiene además perfecto derecho a conducirse de acuerdo con sus errores, ¿no? O sea, no se le puede sacar del error a golpes, ¿no? Pero ahí sí hay error, ¿no? Ahí sí hay posibilidad de error, ¿no? Bien. Dicho esto, he dicho dos teoremas, el 1 y el 2, que son muy próximos entre sí. De ambos desprendemos un tercer teorema. Hemos dicho en definitiva que no puede haber objetivos que se presupongan comunes, que no podemos afirmar ningún objetivo común. En cambio, lo que sí constituye no un objetivo, puesto que no es ningún objetivo, pero sí un interés común, es precisamente el que pueda haber ese cálculo de estrategias, el que pueda haber ese cálculo de estrategias del que hemos hablado, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos objetivos diferentes, imprevisiblemente diferentes unos de otros, pero todos tenemos que hacer cálculos para conseguir, cálculos que los que acertamos o nos equivocamos, pero cálculos para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Por tanto, ese cálculo, el que pueda haber en general ese cálculo de estrategias, el que pueda haber en general eso que hemos llamado conocimiento, el que pueda haber en general ese cálculo de estrategias, eso sí, eso constituye no un objetivo, pero sí un interés común.
Todos estamos interesados en eso, aunque nuestros objetivos, aunque vayamos a calcular para pelearnos unos con otros, pero todos estamos interesados en poder calcular, ¿no? En poder calcular. Y esto es, teorema 3, lo único que sí constituye interés común. Lo único que sí constituye interés común, puesto que no pueden constituirlo los demás. ¿De acuerdo? Esto es lo único que sí constituye interés común. Entonces tenemos la siguiente situación después de estos tres teoremas. Por una parte, el teorema 1 y el 2 juntos han afirmado la total imprevisibilidad de los objetivos de unos y otros. No hay nada que se pueda considerar objetivo de todos, por lo tanto, los objetivos que pueda marcarse fulano, zutano, perengano, uno y otro, pueden tener, o sea, son de diversidad en principio ilimitada e imprevisible. Total y general imprevisibilidad de los objetivos de unos y de otros. Eso era el teorema 1 y el teorema 2. El teorema 3, en cambio, establece no un objetivo común, pero sí un interés común. Un interés común. Y entonces, a partir de esta situación, objetivos imprevisiblemente diversos, y sin embargo un interés común en poder calcular, se sigue algo que podemos considerar como el teorema 4, que es que sí que hay un interés común, en cambio, en que la situación sea tal que permita hacer cálculos. Y esto quiere decir en que la situación no sea una situación de imprevisibilidad absoluta, de precariedad absoluta. Es decir, sí hay un interés común en que la situación sea tal que quepa en general hacer cálculos. Es decir, que no sea de imprevisibilidad absoluta, que se pueda, en principio, al menos alguna vez, contar con algo, ¿no? Es un interés común el poder hacer cálculos. Ahora bien, no hay cálculos sin bases de datos, ¿no? ¿Me explico? No importa cuáles sean las bases de datos, pero tiene que haber alguna, ¿no? Por lo tanto, que se pueda, en general, contar con algo. Que la situación no sea de precariedad o imprevisibilidad absoluta y radical acerca de todo. Que haya un contar con. En general, no estoy presuponiendo que se pueda, no se está postulando que se pueda contar con esto o aquello, sino que haya en general ese fenómeno del contar con, ¿no? El contar con. Es decir, que la situación no sea la situación de imprevisibilidad absoluta que se derivaría de meramente el teorema 1 y el teorema 2 que hemos citado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, como consecuencia del teorema 3, como consecuencia del teorema 3 que establece un interés común en que se puedan hacer cálculos, tenemos un teorema 4 que establece un interés en que la situación no sea esa de precariedad absoluta e imprevisibilidad absoluta que se seguiría del teorema 1 más el teorema 2. Por sí solos. Por tanto, que haya alguna seguridad de algo. Que algo en algún caso pueda estar garantizado. En otras palabras, que se dé en general, no se prevé todavía en qué términos o qué contenidos, pero que se dé en general el fenómeno seguridad o el fenómeno garantía. Está por ver garantía de qué, por lo tanto, que se pueda dar en general el fenómeno garantía, es decir, que pueda eventualmente contarse con algo.
Y a lo mejor no vamos a poder decir nunca garantía de qué, ¿de acuerdo? Pero ya con solo decir que tiene que haber algo de tipo garantía, ya hemos dicho, yo diría que mucho. Hemos dicho, yo diría que mucho porque de pronto parece evidente que vamos a poder exigir que se garantice que, pues al menos todo aquello sin lo cual no podría haber en general garantía alguna, ¿no? ¿Me explico? Es decir, que si hay algunas condiciones, sin las cuales no podría haber nunca garantía de nada, ¿no? Entonces esas condiciones sí que podremos exigir que se den en virtud de la propia exigencia de que haya en general garantía de algo, ¿no? Es decir, hay garantías, hay garantías de A, B o C que estén vinculadas al hecho general de que haya garantías, es decir, hay garantías sin las cuales no podría haber garantía de ninguna otra cosa tampoco, ¿no? Si esto es así, si la respuesta es sí, entonces ya hay algo que sí que se puede exigir. Bueno, y con esto hemos dado, cuidado, con esto hemos dado como un concepto, con esto hemos dado como un concepto que dará mucho juego a lo largo de la filosofía moderna, incluso fuera del territorio filosofía política, filosofía del derecho y conectados, ¿no? Que dará muchísimo juego, casi es el concepto que más juego dará a lo largo de toda la filosofía moderna, que es algo que, por ejemplo, los conocedores de Kant, incluso los no muy conocedores, simplemente aquellos a los que les hayan contado 4 cosas de Kant, y me suenan muchas caras de los aquí presentes, ¿no?, participantes en discusiones de ese tipo, ¿no? Pues conocerán bajo la palabra forma o condiciones de la posibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, está claro, bajo la palabra forma o condiciones de la posibilidad. Lo defino de todas maneras para que no se pueda decir que estoy dando por supuestas cosas de las que hemos hablado otras veces, ¿no? Lo defino, es decir, cuando Kant habla de forma de conocimiento, o de conocimiento forma, quiere decir, digamos, aquellos conocimientos sin los cuales no podría haber en general conocimiento, ¿no? Aquellos conocimientos que son inherentes a que haya en general conocimiento, sea de lo que fuere, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquello que es, en otras palabras, forma del conocimiento, es aquello que es inherente a todo conocimiento, independientemente de cuál sea su contenido, ¿no? Igualmente, pues forma de otra cosa, pongamos de determinación práctica, forma de determinación práctica es todo aquello que es inherente a una determinación práctica por el hecho de ser determinación práctica, independientemente de cuál sea su contenido, ¿no? Bueno, pues ahora, hablando de garantía y seguridad, siguiendo a Hobbes, hemos dado con la noción de lo que podríamos llamar la forma de garantía, ¿no? La forma de garantía, es decir, si hay unas garantías que sean inherentes al hecho de que haya en general garantía de algo, al hecho de que en general algo esté garantizado, eso le podemos llamar la forma de. Hobbes obviamente no le llama así, le podemos llamar si queremos, no hace falta que se lo llamemos, ¿no? Pero le podemos llamar la forma, en el sentido kantiano retrospectivo, la forma de garantía. La forma de garantía. Bueno, pero antes de pasar a ver si efectivamente hay algo que esté implicado en la forma misma de garantía, antes de pasar a eso, tenemos que añadir todavía un quinto teorema que resulta simplemente de la conjunción de los anteriores. Es lo siguiente, puesto que hemos dicho que la diversidad de objetivos es imprevisible. Esa sí es imprevisible. Ahí no hay garantía alguna, ¿no? ¿De acuerdo? La diversidad de objetivos de fulano, zutano y perengano es imprevisible, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es imprevisible, digamos, hacia dónde fulano, zutano y perengano orientarán su propia capacidad material o fuerza material, ¿no? ¿De acuerdo? Porque naturalmente cada uno lucha por los suyos, estando por supuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, puesto que la diversidad de objetivos de uno y otro es ilimitada e imprevisible, y por tanto es ilimitado e imprevisible en qué dirección se moverán, entonces cualquier garantía que vayamos a exigir
solo podrá ser dada por una fuerza material suficiente para imponer. Lo que no se puede contar con que sea objetivo de fulano, de zutano, de perengano y del otro. No hay objetivos comunes, la diversidad de objetivos es imprevisible, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que cualquier garantía que voy a pedir tendrá que ser el producto de una fuerza coactiva suficiente, es decir, con capacidad para imponer, efectivamente. Bien, y entonces podemos entrar en la cuestión, podemos asomarnos ya a la cuestión de acercarnos a la cuestión de qué garantías pueden formar parte, o sea, pueden ser integrantes de la forma misma de garantía. Estableciendo a continuación algunas características que, como se desprende de lo dicho, ha de reunir esa fuerza coactiva suficiente. Esa fuerza coactiva suficiente para imponer, capaz de imponer, si ha de producir eso que hemos dicho que tiene que producir garantías, entonces tendrá que tener dos características, al menos, dos características de momento a las que, bueno, estamos con la lista de teoremas, llamaremos teorema 6 y teorema 7, ¿no? Llamaremos, creo que ya son los últimos, ¿no? Bueno, y de la enumeración, ¿no? Llamaremos teorema 6 y teorema 7, que son, bueno, una de ellas, una de las condiciones que tendrá que cumplir esa fuerza coactiva es el que sus decisiones tengan el carácter lógico de universales. Es decir, sean reglas igualmente válidas para todos los casos que cumplan la condición establecida en la regla misma. O sea, tengan la forma lógica de universales, las decisiones de esa fuerza material suficiente, tengan la forma lógica de universales, es decir, tengan el carácter lógico de universales, es decir, sean reglas, no sean decisiones puntuales, sino que sean reglas, igualmente válidas para todos los casos que cumplan las condiciones establecidas en la propia regla. ¿Por qué tiene que cumplir? Digamos, demostración. ¿Cuál es la demostración de este teorema? De que esa fuerza coactiva tiene que cumplir esta condición. Pues que evidentemente si con esa fuerza coactiva lo que se pretende es salir de la imprevisibilidad absoluta, recordad, es decir, es que haya garantías, o sea, salir de la imprevisibilidad absoluta o de la precariedad absoluta, es decir, que se pueda contar con algo, entonces se impone la consideración de que una fuerza coactiva suficiente, cuyas decisiones fuesen meramente puntuales, lo que haría sería precisamente instaurar eso de lo que se pretende salir, es decir, la imprevisibilidad absoluta. ¿Me explico? La imprevisibilidad absoluta. Una fuerza coactiva cuyas decisiones no fuesen reglas, sino que fuesen decisiones puntuales, singulares, intuitivas. ¿De acuerdo? Eso sería precisamente la definición de imprevisibilidad absoluta, de precariedad absoluta. Por lo tanto, eso sería justamente lo que no. Justamente aquello para cuya evitación necesitamos de una fuerza coactiva suficiente. Por lo tanto, tendrá que ser una fuerza coactiva cuyas decisiones tengan ese carácter de reglas, es decir, ese carácter lógico de universales. Universales que subsumen y que se apliquen a todos los casos que son subsumidos bajo sus universales. Esa es la primera condición. Y la segunda condición, o sea, el teorema 7, es mucho más conocido, no es ni más ni menos hobbesiano, es igual de hobbesiano que el anterior, pero es mucho más conocido, o sea, salen los periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? El 7, o sea, la segunda condición que ha de cumplir esa fuerza coactiva, que es que esa fuerza material
sea materialmente suficiente para hacer cumplir en igual medida a todos en todos los casos. Quizá ni siquiera es esto lo que sale en los periódicos, lo que es más conocido, eso de que, quizá no es con esta formulación, de que ha de ser suficiente para poder imponer en igual medida a todos, y en todos los casos, para poder imponerse en igual medida a todos y en todos los casos. Quizá no es esto tampoco lo que sale en los periódicos, sino que es lo que sigue a continuación, que es una mera consecuencia puramente verbal de eso, que es que ha de ser una fuerza no solamente superior a toda otra que haya, no solamente superior a toda otra que haya, sino además manifiestamente superior. Manifiestamente superior quiere decir que no haya que esperar al choque efectivo para saber que es superior, ¿no? Que sea visiblemente superior. ¿Por qué? Porque ha de producir no solamente efectos, sino garantías, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto tiene que ser no solamente superior, sino que no haga falta llegar a las manos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque sea ya de antemano manifiestamente superior, ¿no? Bien, fijaros bien, esto es lo que, bueno, no quizá con toda esta precisión que he intentado meter, pero sí que es lo que sale en los periódicos, digamos, al menos lo de manifiestamente superior a toda otra, pero esto sale en los periódicos no... Cuando salen los periódicos no sale precisamente como una consecuencia de que esa fuerza ha de ser capaz de imponerse en igual medida a todos, es decir, con carácter de regla, y no a ti sí porque te he cazado y al otro no, ¿de acuerdo? Ha de ser capaz de imponerse en igual medida a todos y en igual medida en todos los casos. Es decir, ese elemento, digamos, igualitario, ese elemento igualitario que hay en la exigencia de que la fuerza sea manifiestamente superior a toda otra, ese elemento igualitario no sale en los periódicos, ¿no? Y sin embargo es la base del otro. ¿Por qué se reclama que sea manifiestamente superior a toda otra? Pues porque si no, no puede hacer iguales a los ciudadanos, vamos a hacerlo claro, es así, ¿no? ¿De acuerdo? Porque digamos que somete a aquel al que puede y no somete a aquel al que no puede someter, ¿no? Simplemente. Y eso también, eso lo hace un gángster, ¿no? Simplemente se carga al que puede y no se carga al que no puede, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Es notable que con esta secuencia de teoremas, bueno, a esa fuerza así concebida es a lo que sí llamaríamos ya poder civil, evidentemente. En todo caso, es evidente que con esta secuencia de teoremas ha ocurrido, y por eso lo he hecho así, de esa manera un tanto pedante, de teorema 1, teorema 2, teorema 3, para que se viese la secuencia, porque ha ocurrido un fenómeno muy notable ahí, que es que partiendo de poder, partiendo de una noción que todo el mundo ha entendido que pudiese identificarse con poder, que es ser capaz de manejar la cosa tanto para lo uno como para lo otro, ¿no? Partiendo de la noción de poder y simplemente analizando esa misma noción, se ha llegado a algo que con lo que tiene que ver ya no es... Eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Se ha llegado a algo, partiendo de la noción meramente de poder, se ha llegado a algo que con lo que tiene que ver es ya con cosas que son la definición nominal cotidiana de términos como derecho y justicia, ¿no? Y es curioso que además ha sido ese tránsito hacia derecho y justicia lo que al mismo tiempo nos ha obligado a reforzar el carácter de fuerza material, fuerza material con la que nada pueda medirse, o sea que sea manifiestamente superior a toda otra, ¿no? Pero es verdad que por esa vía lógica lo que hemos ido a parar, curiosamente partiendo de poder, es a cosas que nos suenan inmediatamente a derecho